Bueno, ante todo, gracias por, además, que se nota que hay falta de conocimiento por este nuevo requisito de los desahucios para presentar demandas, reclamación de cantidad y desahucios, que para esto tenemos hoy a Ana Barriga, que es experta, abogada experta en derecho inmobiliario del despacho García Pi Abogados, desde que Arrenta lleva ya muchos años, les conocemos hace muchos años colaborando. Y bueno, pues yo soy Mercedes Robles, soy la directora general de Arrenta. Y bueno, yo voy a ser muy breve porque aquí la protagonista es Ana, que os va a explicar además muy bien porque ha hecho muchas veces este tipo de presentaciones y vais a ver que la parte jurídica la va a tratar de una forma muy coloquial, la vais a entender muy bien, que sepáis los requisitos legales que hay que saber ahora para este tipo de procedimientos. Vamos a compartir un momento pantalla. ¿Nos confirmáis a alguien que lo veis? ¿Se ve la pantalla? Se ve. Vale, Sí, sí, correcto. vale. Entonces, nada, brevemente os voy a decir, mucha gente ya nos conoce, pero simplemente que sepáis quién nos ha convocado a Renta y qué somos. Arrenta es una correduría de seguros especialistas en el sector inmobiliario. Trabajamos con muchísimos colaboradores a nivel nacional, eh, principalmente inmobiliarias, agencias inmobiliarias, profesionales inmobiliarios, y tenemos numerosos acuerdos con franquicias, asociaciones, federaciones del sector inmobiliario desde hace ya muchísimos años. Hace un año y medio entramos a formar parte de un grupo que se llama Subset. Es un grupo a nivel península ibérica de los más, y ya, de hecho, ya estamos en Italia y en otros países, y, y entramos a formar parte de este grupo, se llama SAPSE, que es uno de los grupos más grandes de corredurías de seguros, España, Portugal y, como os decía, en otros países como Italia. ¿Qué nos permitió? Pues poder abrir el abanico y tener profesionales dentro de nuestro grupo que puedan vertical, que puedan ayudar y que puedan ofrecer tanto a nuestros clientes como colaboradores otros seguros que no solamente son los seguros inmobiliarios, como renta especialista, seguros inmobiliarios, seguros de impago alquiler, pero tenemos otros ramos de seguros que ahí ya podemos abarcar todo. Y ya sin quitarnos más tiempo, voy a dar paso a Ana para que pueda hablaros ya de lo que es la ley de definición procesal MASC, que Ana, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues algunos ya me conoceréis porque, como decía Mercedes, ya he participado en otras jornadas que al final trata de acercar un poco el derecho a lo que es vuestro día a día, pero sin ser muy jurídica. Yo creo que por eso me llama, porque como ella suele decir, porque bajo el derecho a la tierra. Sí. Entonces, en esta jornada pretendemos un poquito lo mismo. Ellos me han trasladado una preocupación por desconocimiento o por no tener constancia de este nuevo requisito que nos ha impuesto la modificación normativa, y voy a intentar pues acercarlo de una manera sencilla, sin mucho concepto jurídico ni nada, pues para que sobre todo generéis cierta constancia de aceptar a la hora también, pues hay muchas inmobiliarias de que asesoréis a vuestros clientes en el camino correcto para por lo menos intentar de alguna manera acortar los plazos y también para poder protegerlos ante posibles incumplimientos. Todo va bien, perfecto, pero claro, cuando hay algún incumplimiento es cuando empiezan a surgir los problemas. Y bueno, estas jornadas tratan un poquito de todo esto. Entonces, ¿qué es ese nuevo requisito que nos ha impuesto la norma? Pues lo que dice la norma en su exposición de motivos, pues que es que ahora, antes de acudir al templo de la justicia, hay que acudir al templo de la concordia. Entonces, eso lo que provoca es que antes de presentar una demanda, nos obligan a las partes a acudir a una negociación, lo que ellos han llamado un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Entonces, ¿qué se entiende por mecanismo de solución de conflictos? O lo que, o sea, me oiréis llamarlo MASC, que es la abreviatura que usamos y coloquialmente es como se está conociendo. Pues es una actividad negociadora a la que las partes acuden de buena fe, bien directamente o a través de sus abogados o una tercera persona neutral. Esta es una iniciativa que es obligatoria, pero a la que pueden concurrir las partes por sí mismas o bien porque judicialmente, pues a lo mejor incluso ya ha iniciado algún procedimiento antiguo, pues nos inciten a acudir a esta solución mediada.
Esto lo he puesto aquí y para mí es relevante por algo que manifestaré luego más adelante, y es que en caso de discrepancia respecto al más, prima el primero propuesto, ¿vale? Ya la relevancia la pondré más adelante cuando hable del tema de los contratos de arrendamiento. El acuerdo puede ser total o parcial, pues trayéndolo a lo nuestro. Si es un procedimiento de desahucio por falta de pago, yo puedo llegar a un acuerdo por lo que es la entrega de la posesión de la vivienda, pero no respecto a las cantidades. Entonces, yo puedo transar o dar por efectivo ese más frente a la posesión, pero podría presentar una demanda por las cantidades nada más. Garantías. Bueno, como garantías son notas que hay que tener en cuenta a la hora de conocer estos mecanismos alternativos de conflictos, y es que no es preceptiva la intervención de abogado y procurador, salvo cuando el más que elegido sea la oferta vinculante confidencial y la cuantía sea superior a 2.000 euros. Aquí voy a hacer un matiz porque los procedimientos de desahucio por falta de pago, y ya lo digo porque hay veces que nos lo preguntan muchos clientes, la cuantía del procedimiento no es la renta que yo reclamo. La cuantificación de estos procedimientos se hace atendiendo la anualidad de la renta. Y dudo que hoy en día haya rentas anuales que sean inferior a los 2.000 euros. Entonces, si se elige este método alternativo de solución de conflictos, seguramente haya que firmarlo con abogado. Y esto también lo digo porque esta norma ha generado mucha controversia, incluso entre jueces, letrados de la Administración de la Justicia, y se han ya publicado muchos criterios orientadores, y hay en alguno que esta nota ya la han puesto de relieve. Es decir, que los procedimientos no se identifican por lo que reclamo, sino por la cuantía en sí, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Aún así, que yo acudo a un más en el que no es obligatorio ir con abogado y quiero acudir con abogado, pues simplemente lo comunico en la invitación, y la parte que la recibe pues tiene 3 días para decir pues yo también o yo no, ¿vale? La solicitud o la invitación interrumpe los plazos de prescripción y caducidad, y esto es importante porque, por ejemplo, en un procedimiento de daños, cuando hay contrato, la prescripción es de 1 año, entonces no estamos hablando de un periodo muy largo, y bueno, pues es importante saber que si yo envío el más e interrumpo esa prescripción de 1 año, que volverá a iniciarse. Ana, no sé si lo vas a decir ahora, pero bueno, sin más dinámica. Estás hablando todo el rato de la invitación. ¿Vas a comentar qué es exactamente la Sí, invitación? Vale, exacto. pues entonces Como luego voy a hablar un poco de las modalidades de vale, más y las que estamos usando que nos están funcionando, pues ya ahí vale. si quieres ya Sí, genial, sirves de genial. mitad. Tenemos 1 año desde que se formaliza ese más para poder presentar la demanda, es decir, yo puedo enviar el más hoy, no me decido a presentar la demanda y me espero a 1 año, pero como máximo es 1 año, porque si yo dejo transcurrir ese año, lo que voy a tener que hacer es otro más. Se puede hacer por medios telemáticos y por videoconferencia. Yo esto lo aconsejo, y aconsejaré algo para introducir en los contratos para que sea de esta manera porque aporta plazos, ¿vale? Al final no es lo mismo tener que mantener una reunión presencial entre las partes que poder hacerlo. Además, al día que estamos tampoco tiene mucho sentido, digamos, volver atrás, porque para mí todo esto sería dar pasitos para atrás. Hay una nota importante que es la relativa a la confidencialidad de todo esto de los más. Los más son confidenciales, pero no todo es confidencial. Sería confidencial la invitación a la negociación que tú le envías a la parte, a la otra parte, porque todavía no es demanda, iba a decir a la parte demandada, pero todavía no es demanda, a la otra parte. Sí sería confidencial lo que es la oferta vinculante, pero todo lo que me ayuda a justificar que yo he tenido una actividad o una actitud negociadora, que es lo que tengo que hacer para presentar la demanda, eso no sería confidencial. Hay unas notas, o sea, esa confidencialidad se pierde pues en el trámite de tasación de costas o cuando seamos requeridos judicialmente porque entiendan que bueno, hay razones justificadas para ello o porque afecta al orden público. Aplica a cualquier tipo de procedimiento, salvo pequeñas excepciones, que son estas, ¿vale? Y bueno, la diapositiva está ahí, supongo que luego se lo haré Sí, llegar a los asistentes. sí, Yo de estas exclusiones pues me tendría la tutela sumaria de tenencia y posesión frente al despojo o perturbación, porque es lo que nos afecta en nuestro terreno y en lo que es la ponencia del día de hoy. Bueno, y la demanda efectiva, porque al final todo procedimiento que se insta como un procedimiento verbal ordinario, si no hay un pago voluntario, acaba ejecución. en ejecución. Bueno, las modalidades. Es una lista abierta, ¿vale? Porque, como ya he dicho antes, la ley habla de cualquier actividad negociadora a la que las partes acuden de buena fe. Pero digamos que las que menciona son en parte estas.
La mediación es cuando interviene en esa fase negociadora el mediador. Es importante decir que el mediador no va a proponer soluciones, simplemente el mediador pues, va a intentar que las partes lleguen a un acuerdo, pero sin proponer soluciones, y velará porque se haga todo en buena fe y que no haya abuso de derecho de alguna de las partes. Voy a dejar la negociación directa para después, conciliación notarial, registrada, judicial o privada. La diferencia entre el mediador y el conciliador es que el conciliador sí que puede proponer soluciones. Experto independiente, yo en el sector que está hoy no lo veo, porque, hombre, pues puede tener sentido pues una plantación fotovoltaica, que haya una duda técnica de aplicación de una norma y que un experto independiente, que sea un experto en la materia, resuelva. Pero en un procedimiento, por ejemplo, de desahucio de pago por falta de pago, que al final es tan claro y evidente que hay un incumplimiento porque no hay pago, pues no tiene sentido. Y derecho colaborativo, pues yo esto es algo más que veo para los procedimientos de familia, porque al final es como un consumo de personas que ayudan a conseguir una solución, pero es lo que vuelvo a lo mismo. En un procedimiento de desahucio, en un procedimiento de reclamación de rentas, pues no veo yo que sea, digamos, la herramienta que nos ayude a conseguir el éxito. ¿Qué estamos usando más? Pues la negociación directa o la oferta vinculante confidencial. ¿Cuál usar entre una a la otra? Pues va a depender del caso concreto, porque tenemos auténticos profesionales ya en materia arrendaticia, pero también hay personas que a lo mejor han sufrido un percance que no les está permitiendo pagar la renta. Pues habrá que ver. Cuando es claro el incumplimiento y cuando es más clara la imposibilidad de llegar a un acuerdo, pues a lo mejor yo estaría por la oferta vinculante confidencial. Porque al final yo lo que voy a hacer con esa oferta vinculante confidencial es lanzarle una propuesta a esa persona, y esa persona tiene el plazo de 30 días para decirme si lo acepta o no lo acepta. Si hay silencio, yo ya puedo presentar la demanda. Si hay rechazo, yo ya puedo presentar la demanda. Ahora diré, hay un matiz, porque hay una sentencia de Audiencia Provincial de Málaga que nos dice que hay que esperar 30 días. Entonces, yo ahora no me arriesgaría. O sea, lo que dice es que aunque a mí me digan que no me aceptan mi oferta vinculante, yo tengo que esperar 30 días. Entonces, yo a riesgo de una inadmisión, a lo mejor me los espero. Eso ya es decisión de cada profesional. Que a lo mejor sí que veo una opción de llegar a un acuerdo, porque yo sepa que el inquilino tiene una alternativa habitacional, por ejemplo, pues a lo mejor me voy a la negociación directa y le digo, oye, pues mira, si me entregas la posesión de la vivienda al día X, te dejo pagar la deuda a plazos. Pues eso sería una negociación directa también. O sea, que todo eso se puede negociar. O simplemente decirle, no hace falta que me entregues la posesión, porque eso también podría ser materia para una oferta vinculante. O simplemente vamos a intentar solucionarlo, me des 2 rentas, pues me pagan la renta actual. Pues puede ser una solución cuando se ve, pues hombre, porque hay veces que en los contratos que yo veo hay ya una duración de 4 años, 5 años, incluso se ha abierto prórrogas tácitas de conducciones, y es algo puntual y siempre han cumplido, tenemos un buen inquilino con un buen trato y pues a lo mejor queremos continuar con la vida del contrato, pues yo ahí siempre iría al negocio. Ana, una cosita, has dicho que hay dos formas, negociación directa, ahí si se quiere negociar algo, efectivamente te condono algunas rentas, etcétera, o la oferta vinculante confidencial, que es lanzar una propuesta, ¿vale? ¿Y qué propuesta le lanzas? Pues la que he dicho también para la negociación Nada. directa, no, simplemente, o sea, ya, igual que os he dicho antes, ya hay una resolución de la si no recuerdo mal, de Alicante, que viene a decir que tú no tienes la obligación de renunciar. Bueno, para ser exactos, sí, es la de Alicante, de 18 de julio del 2025, lo que no se puede obligar es al perjudicado, es decir, a la parte cumplidora, a renunciar a ninguna de sus peticiones. Entonces, tú no tienes por qué renunciar a nada. ¿Qué puede ser una oferta vinculante? Pues entrégame la posesión en 30 días y lo demás me lo pagas a plazo si no presento la demanda. Si solo son cantidades, pues mira, me pagas a plazos y yo y renuncio a los intereses, que esto es algo que en el sector está creando también cierta confusión. Pero bueno, al final ya tenemos un auto de la Audiencia Provincial de Alicante que nos dice que no tenemos la obligación de renunciar a nada. Tenemos que esperar también un poquito. Han pasado solo 6 meses. Claro. Bueno, ya alguno más, pero es que agosto no lo cuento, pero hay que esperar un poquito a ver qué van diciendo las audiencias provinciales. Incluso no sé si alguno de los aspectos llega
Tribunal Supremo, porque al final es algo que la norma no regula y entonces vamos a tener que ir viendo un poquito. De hecho, hace 3 días que se han publicado los criterios orientadores de Madrid, 3 días, 4 días ya. En esos criterios orientadores de la Comunidad de Madrid, lo que viene, bueno, de los juzgados de Madrid, lo que viene a decir es que incluso en los procedimientos de desahucio, con el mero requerimiento de enervación, la enervación por si alguien no lo sabe es la posibilidad que le asiste al inquilino de pagar todo lo que debe y mantener la vida del contrato. Entonces, para evitar que esto ocurra cuando se presenta la demanda, puedes enviar un requerimiento previo antes de la presentación de la demanda en la que le dices, mira, esto es lo que me debes, págamelo. Y si lo paga, pues ya está, no se presenta la demanda, pero si no lo paga, yo dejo transcurrir 30 días desde que se lo envío, presento la demanda. Bueno, la ley dice un mes, ¿vale? Lo digo por matices, no presentemos en el día 31, dejemos pasar algún día más, que ya nos hemos llevado algún susto con estas cosas. Pues ya no tiene la posibilidad de hacerlo. Si yo no envío ese requerimiento y presento la demanda, pues podrá enervar con el procedimiento judicial abierto. Pues ahí, en esos criterios unificadores, los jueces de Madrid lo que vienen a decir es que eso valdría como. Vale, esto también lo han acordado en Badajoz, lo han acordado en Cádiz, lo han acordado en Jaén. El acuerdo es por mayoría. O sea, todo con pinzas, todo lo que diga sobre estas cosas con pinzas, porque es lo que digo, el acuerdo es por mayoría y no sabemos qué juzgado o qué tribunal futuro de instancia, que es otra de las modificaciones que ha introducido esta norma y que a lo mejor hace que todo se vaya un poquito más de tiempo, van a acordar. Entonces no sabemos, yo Vale, ante el riesgo no cuesta incluso en la misma comunicación hacerlo todo, claro. pero yo ante el riesgo no dejaría de hacerlo. De todas formas, luego vamos a ver, porque os hemos preparado unos datos bastante interesantes en cuanto a los plazos que se están manejando en España, tanto de admisión a trámite de las demandas como hasta el lanzamiento. Os lo vamos a presentar luego un poquito más adelante porque eso os ayudará. El lanzamiento, pues esto también lo han preguntado a veces, es la posesión, cuando se recupera forzosamente la posesión de la vivienda. Vale, ya he hecho spoiler, sí, es obligatorio para procedimientos arrendaticios, por lo menos a día de hoy, ¿vale? No sabemos si habrá cambios, pero a día de hoy es preceptivo hacer más antes de presentar una demanda de desahucio por falta de pago, por expiración de plazo, por cesión inconsentida, de cualquier tipo de procedimiento. Solo están las excepciones que vimos en la diapositiva anterior, todos los demás procedimientos independientemente de la claridad que tenga el incumplimiento, requieren esa negociación previa. En procedimientos en materia arrendaticia sí que es cierto que hay procedimientos los que conocemos como ocupación. Inquiocupación jurídicamente no existe, ocupación, ¿vale? Es decir, alguien que no tiene un título para entrar a una vivienda, coge y entra a la vivienda. ¿Vale? Esos procedimientos se pueden perseguir por la vía penal como un delito de usurpación del artículo 245.2 si no es vivienda habitual, si no, pues sería allanamiento de morada, pero para esto no se requería más porque es la vía penal y está exceptuada. O bien, a ver, los procedimientos de desahucio se regulan dentro de la ley, esto lo tengo que decir así, lo siento, ¿eh? Se regulan dentro de la ley en el artículo 250 en el apartado 1, ¿no? Entonces, el 1.1 son desahucios y desahucios por falta de pago y expiración de plazo. El 1.2 son precarios. Precarios es alguien que ostenta una posesión. O sea, el ejemplo histórico era yo le dejo la casa a mi hermano y no le cobro renta. Ahora el concepto es mucho más amplio. Sería para cualquiera, ¿vale? Luego el 4 es lo que se conoce más como la ocupación ilegal y el 7 es cualquiera que tiene un derecho registral, que está bien registrado en el registro de propiedad, puede reclamar la posesión de su bien, ¿vale? ¿Por qué me detengo en estos números? Pues muy fácil, porque esto nos podría llegar a pensar, cuanto antes he dicho las excepciones, está de la tutela sumaria de la posesión. Nos podría llegar a pensar que los precarios, al final yo pretendo recuperar algo de lo que he sido desposeído sin voluntad, porque es lo que nosotros, ese tipo de procedimientos, nosotros lo usábamos para recuperar la posesión de ocupas también. Pero ¿qué ocurre ahora? Que ya hay criterios unificadores de distintos juzgados, que podría deciros cuáles en concreto, si tenéis curiosidad, que dicen que para precarios sí se necesita el MASC. Ah, sí. Sí. O sea, uno ocupa, tienes que Cuando sean hacer más. desconocidos ocupantes, hay que hacer el MASC. O por lo menos acreditar que has intentado por todos los medios identificarlos y que no has podido hacerlo y aportar la declaración responsable.
¿Qué ocurre? Cuando hablan de utilizar todos los medios posibles, hablan de denuncias policiales, actas notariales, pues nada, todo esto genera costes al final, o sea, que tengámonos en la cabeza. Pero, por ejemplo, hay otros criterios, y este sería también mi criterio, que dicen que para los del 4 y para los del 7 no sería necesario más, por aquello de la tutela sumaria de la recuperación de la posesión del inmueble. Pero vamos a tener que ir viendo un poco, ¿vale? Yo, a ver, es lo que digo, no sé lo que pasa en un futuro, pero es que me obliguen a negociar con alguien que no sé ni quién es, pues hombre, está ya de por sí, ya para empezar, mal, es Perdón, complicado. O sea, que tienes unos ocupas y tienes que intentar decir, vamos a negociar Y es o que una el oferta criterio vinculante. de que contra desconocidos ocupantes también más está bastante extendido Vale, vale. en los distintos acuerdos. Eso supondrá un problema. perdón, una pregunta. Cuando compras una vivienda a un fondo, a un banco, y eres titular de esa vivienda y dentro tienes un ocupa, entiendo que aquí el más no procedería porque no desconozco la persona que hay dentro. Depende del procedimiento que se siga y depende, es que suena mal, pero es que es así, depende del partido judicial, depende del procedimiento que se siga, si es un precario va a ser que sí, si existe posibilidad de encuadrarlo en otros apartados de la ley, lo mismo o no, pero es tendencia generalizada a los criterios que yo he estudiado. Cuando hablo de criterios unificadores, que no lo he dicho, es porque jueces, por un lado, o sea, en un juzgado están los jueces arriba, que son, bueno, no voy a explicar lo que es un juez, y luego están los letrados de la Administración de Justicia, ¿vale? Entonces, se juntan por separado y hablan. Entonces, hay un partido judicial en Madrid, pues se juntan los jueces y hablan, oye, ¿cómo vamos a hacer para aplicar esta norma? ¿Vale? Entonces, hay en muchos criterios unificadores en los que se han reunido jueces por un lado y letrados de Administración de Justicia que dicen que aunque sea contra desconocidos ocupantes, porque esa demanda se dirige así, demanda contra desconocidos ocupantes, hay que hacer más. Vale, entonces entiendo que si esa persona no se puede identificar, será contra desconocidos ocupantes, pero mi pregunta es, ¿y cómo demuestras tú que has hecho esa negociación? Simplemente con el documento que tú presentas conforme lo has hecho y ya está. Ya digo que lo que están exigiendo los criterios unificadores es una denuncia policial, un acta notarial, o sea, algo, una gestión previa. Vale, Porque vale. además, si nosotros intentamos enviar un burofax a la vivienda a desconocidos ocupantes, en la mayoría de oficinas de correos no los admiten. O Pero sea, para que vaya la policía tendré que presentar una denuncia sí, en la comisaría. efectivamente, efectivamente. Entonces ya no habrá vía penal y vía civil también, o ya dejo que circule, hago A las dos. ver, lo malo de la vía penal es que en muy pocas ocasiones se consigue recuperar la posesión de la vivienda. Nosotros lo que hacemos en muchas ocasiones es instar el procedimiento penal para conocer e identificar a las personas que están dentro de la vivienda y una vez que los tenemos identificados, pues instamos el procedimiento civil. Pero aún Vale, así sin dejar de dirigirlo a los conocidos ocupantes, porque es práctica vale. habitual que yo Sí, sí, sí. cuando interpongo la denuncia hay unas personas y cuando Luego interpongo hay otra. el civil, pues hay otras. De acuerdo, gracias. De nada. Vamos a dejar luego también un tiempecito para preguntas, ¿vale? Para que, pues acaso, No, y si queréis ir en el chat dejando alguna pregunta, pues las vamos seleccionando luego y vamos, a ver, el tiempo es el que hay, entonces vamos intentando contestar por lo menos a las que se repitan más, que sean más y relevantes. si se queda alguna sin contestar, como se queda reflejado en el chat, luego os lo mandamos con la respuesta. Bueno, queríamos hacer una mención, porque ya será casualidad que si esta norma se publicó el día 2 de enero de 2025, a finales del mes de enero tuvimos conocimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que, digamos, anulaba ciertos preceptos que habían sido introducidos por la Ley de Vivienda, la Ley de Enjuiciamiento Civil y que obligaban a los grandes tenedores a acreditar la vulnerabilidad de los juzgados, independientemente de que ellos quisieran o no. ¿Vale? Entonces, en este sentido, en aquel momento, para los procedimientos que se iniciaran antes de esta nulidad, la sentencia es de finales de enero, pero se publicó, si no mal recuerdo, el 28 de febrero. ¿Vale? Pues para los procedimientos de después, ahí tuvimos un intervalo en que no teníamos ni más ni la obligación de acreditar la vulnerabilidad, que se presentaron muchísimas demandas, porque también somos así, nos gusta presentar demandas en plazos cortos.
pero queríamos que tuvierais en la cabeza también el matiz de plazos en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurría con esos procedimientos en los que todavía el apartado 667 del 439 de la ley, que era el que te obligaba a acreditar la vulnerabilidad de la parte demandada? Pues que por norma o por la experiencia que nosotros hemos tenido, se presentaban las instancias, dejábamos transcurrir 2 meses y luego ya presentaban la demanda porque no nos contestaban nadie. Las administraciones competentes en materia no nos contestaban a esas peticiones de vulnerabilidad. Bueno, al final ya casi que sí contestaban, pero vamos, la norma era presentar instancias, 2 meses, presentar demanda. ¿Qué ocurre ahora? Pues bueno, ahora hay cierta incidencia y esto es relevante, y es que el problema no es tanto en más, sino como llevar a conocimiento de la persona que yo tengo esa voluntad negociadora, que a lo mejor no la tengo, pero como la tengo que hacer, pues lo tengo que poner en conocimiento. Y es que al final, dependiendo del medio que utilicemos, yo pongo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los burofax postales, para el tema de plazos, para que lo tengáis en la cabeza. Yo envío un burofax postal. El funcionario de correos tiene la mala costumbre de tener un horario laboral de oficinas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el destinatario por norma no está en la vivienda. Entonces, ya va un día, no está, ausente. Va al siguiente día, no está, ausente. Y le deja en el buzón un papelito que todos habréis visto en alguna ocasión. Tiene usted 7 o 15 días naturales al objeto de retirar a la oficina esta notificación. ¿Qué ocurre? Que pueden no ir. Pero tiene que estar los 15 días. No, es peor. Es peor. Porque lo que hacen en correos es van un día, ponen primer intento, van otro día, ponen segundo intento, a lo mejor han transcurrido entre que yo preparo, lo envío 15 días ya. Y lo que hace correos es que espera un mes desde el segundo intento de entrega para devolverlo al remitente. Y después de esa devolución al remitente es cuando yo tengo que contar los 30 días para presentar demanda. Entonces ya nos estamos yendo a más de los 2 meses que teníamos con el tema de la ley de vivienda. Entonces los plazos previos antes de presentación de demanda se nos pueden complicar. Luego, por ejemplo, los criterios unificadores de Madrid, lo que se dice, aunque la responsabilidad sea solidaria, que esto es algo que tuvimos cierta incertidumbre al principio, hay que enviarle el más a cada uno de ellos. Cuando la responsabilidad es solidaria, todos responden de todo. Y luego está lo que es la responsabilidad mancomunada, en que cada uno responde de una parte. Es todo muy llano. Entonces, había cierta convicción de que si yo le enviaba a uno el más, pues valía para todos porque la responsabilidad es solidaria, que en este caso la responsabilidad sería solidaria, porque la mayoría de los contratos además así se especifica. Pues no, en Madrid dicen que no. Entonces puede ser que uno me recoja, puede ser que el otro no me recoja. Entonces se nos complica el tema de la negociación más por logística que por lo que es el concepto en sí de la negociación. Y hay que tenerlo en cuenta porque ya digo que pueden ser plazos largos. Porque si luego resulta que abrimos un periodo de negociación directa, se hace una primera reunión, no se consigue cerrar el acuerdo en esa primera reunión, yo le lanzo una propuesta, nadie me dice nada, pues la ley dice que en estos casos tengo que esperar 3 meses desde la primera reunión sin acuerdo, desde que lanzo esa propuesta. Y no ha habido acuerdo. Entonces, pues ya estamos hablando de 3 meses. Que a ver, hay soluciones que se pueden Eso es lo que iba a accionar ahí, es lo porque que- yo le puedo decir, pues mira, para mí se han acabado las negociaciones. Se termina el procedimiento de negociación y entonces ya podría ir a demanda, pero tiene que recibir ese documento también, como que le estoy declarando que no quiero seguir negociando y que doy por terminada la negociación. Entonces, todo es complicado, todo es complicado. Y seguramente haya compañeros en la sala, porque he visto que había inscrito algún compañero abogado, pues que tengan otro criterio, pero es que al final tal y como está redactada la ley, pues nos genera una zona gris muy, 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 muy amplia y cada uno va a tener que buscarse sus soluciones. Al final yo las soluciones que estoy dando es, pues porque presentamos muchos procedimientos de arrendaticios. Entonces, yo estoy asesorando o dando mi opinión de lo que funciona en estos casos. ¿Vale? Aquí he puesto lo de si un acuerdo se incumple, pues es relevante también porque si un acuerdo se incumple y lo quiero ejecutar, lo tengo que elevar a público. Entonces, ojo con las redacciones de todos estos documentos, porque por ejemplo aquí sería muy interesante que se compeliera cualquiera de las partes a la elevación a público, porque como encima se tengan que poner los dos de acuerdo para ir al notario, y es cierto que la ley hay como un eximente para poder elevarlo a público, que dice cualquiera, que dice
si requerida, o sea, lo que viene a decir la norma es que si requerida la otra parte no quiere elevarlo a público, pues ya puedo ir yo, pues ya tienes que notificarle el requerimiento para elevar a público. Las notificaciones. Las notificaciones puede ser nuestro hándicap en todo este tema. Y por eso yo quería poner la relevancia en todo este tema de protección en el contrato de alquiler. Vale, no hablo de la protección que podéis conseguir a través de seguros de impago, que esto ya os hablará un poquito también luego Mercedes, sino qué podemos hacer para poder protegernos o para poder acortar plazos a futuro, porque insisto, cuando todo va bien, todo es perfecto, pero es que cuando se firma un contrato hay que firmarlo más en el pensamiento de que me lo puedan incumplir que me cumplan. O sea, porque la protección siempre va a estar ahí. Ojo con usar modelos no autorizados de Google. Es que esto lo he visto, o sea, contratos en los que se rellenan huecos. Ojo que el ahorrarnos el asesoramiento de inmobiliarias o de profesionales puede salirnos caro. Yo lo digo, yo he tenido contratos en los que en el avalista, sí, muy bien, figura un avalista, pero no me habéis puesto con dirección. Entonces, ¿cómo le voy a enviar yo un requerimiento que además es necesario y obligatorio para poder demandarle de manera acumulada al inquilino si no me habéis puesto dirección del avalista en el contrato? O direcciones de inmuebles en los que no se me pone el piso. O sea, directamente ponen el número del portal, pero no me identifican la vivienda o no me identifican garajes y trasteros. Pues hombre, por un procedimiento de desahucio en el que no me has puesto un garaje y un trastero, yo solo voy a poder recuperar la vivienda. Para lo otro tendrás que presentar otro procedimiento. Entonces, por eso digo que hay que prestarle al menos especial importancia a la hora de redactar los contratos de arrendamiento porque se nos complica. También estamos teniendo muchos problemas con las puertas, porque a lo mejor en el catastro pone segundo, segunda y resulta que cuando vamos a la vivienda es segundo B. Pues hay muchas comisiones judiciales que no recuperan la posesión como no ponga una B, como no ponga un 2 en la puerta. Y no hay manera de sacarles de ese error, aunque le aportemos notas de registro, aportemos certificaciones catastrales. Les da igual, que yo al cliente muchas veces digo, pon un 2 antes, el día antes del lanzamiento pon un 2 en la puerta. Digo, porque no veo otra manera de salvar todas. Sí, que es mejor ya un estas profesional que te lo va a hacer. Sí, o sea, hay que darle importancia a los Claro. contratos, ¿vale? Para esto hay profesionales que se dedican a ello. Cuando pongo aquí cláusula más, yo he visto compañeros que aconsejan que en los contratos de arrendamiento se incluya una cláusula más que diga el tipo de masa al que te vas a someter, que les designes a ellos como abogados. Y yo no lo recomiendo a día de hoy. Y no lo recomiendo porque yo no sé lo que va a pasar con la ley. No sé si va a derogar total o parcialmente, o a lo mejor excluyen a los procedimientos de desahucio de esta obligación, y lo digo siempre lo de los desahucios porque un desahucio por falta de pago es que es tan claro el incumplimiento o de expiración de plazo. Oye, ha llegado el día que te tienes que ir porque los contratos tienen una duración, te tienes que ir. Entonces, a lo mejor, o sea, yo tengo la esperanza que algún día haya tipos de procedimientos que se excluyan de la aplicación más. Y resulta que yo voy a tener un contrato de arrendamiento en la que me obligo a acudir un más. Y es que los más van a seguir existiendo. Otra cosa es que digan que para los desahucios no sea necesario. Pero yo tengo un acuerdo vinculante entre las partes que dice que el más es obligatorio. Entonces yo a día de hoy no lo aconsejo y con un contrato de arrendamiento se incluya un específico más. No lo aconsejo. ¿Qué aconsejo? Que en la cláusula de notificaciones trabajemos un poquito y que identifiquemos correos electrónicos a efectos de notificaciones, que fijemos un sistema de notificación obligatoria en el caso de que esos datos cambien y que digamos que esas serán las direcciones de correo electrónico válidas al objeto de notificar los más también, y no solo cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento. O sea, estamos ya en el año 2025. El que diga que no tiene un correo electrónico o que no usa el móvil a diario, o sea, es que ahora para el móvil te tienes que hacer una cuenta Gmail, quiero decir, que es que no tiene ningún sentido. Entonces, para mí, yo pondría la relevancia en el tema de las notificaciones, tema de identificación de activos y tema, o sea, una cosa también que nos está pasando, el tema de los pasaportes. Si nosotros iniciamos un procedimiento, vamos a ejecución, yo no puedo embargar a nadie que tenga pasaporte, NIE o DNI. No puedo decir otra cosa. Entonces, estas son la casuística que nosotros estamos encontrando en el tema de los contratos de arrendamiento y yo los más, ya lo diría, en el tema de las notificaciones. Para mí es fundamental porque pienso que, como ya he dicho antes, va a ser el hándicap todo el tema de los más. Y mira que los seguros sí que cogen inquilinos que tengan solo pasaporte, pero claro, ahí ya estás trasladando el problema a la aseguradora porque tú vas a cobrar. Pero es verdad que si alguien está con pasaporte,
Yo lo digo, o sea, si yo lo digo a efectos, cuando se hacen consultas domiciliarias, consultas patrimoniales a través del punto de encuentro judicial, lo que nosotros nos contesta el juzgado es que necesitan un Claro. es complicado, pasaporte va a ser complicado. Y siempre partiendo de la base que como abogados, cuando suscribimos contratos, los suscribimos más pensando en que pueden incumplir, que en proteger a nuestra parte al incumplimiento que al cumplimiento. Claro. O sea que para un contrato lo que recomiendas es no poner la cláusula más por si desaparecen, poner correos electrónicos a efectos de notificaciones, porque nos ahorramos el tema del burofax que decías en correos que iba a retrasarlo, obligación de que si cambian datos tienen que comunicarlo y de identificar bien los activos, ¿vale? Y que Claro, y esto del pasaporte, electrónico lo digo también porque la mayoría de los autos de las audiencias provinciales que tenemos ya sobre el tema más aceptan el correo electrónico como un medio a efecto de notificaciones. Yo aconsejo que se haga por plataformas que certifiquen la entrega y el acceso incluso al contenido, ¿vale? Hay muchas plataformas, no voy a dar publicidad porque no me da nada, pero hay muchas plataformas. O sea, yo, tanto como un correo electrónico normal con el acuse no, es una del Outlook, plataforma que yo certifique. o sea, yo aconsejo que sea un buromail, porque además, pues estos los de Madrid admiten el buromail, pero es que la mayoría de los otros que tenemos de las audiencias provinciales a día de hoy admiten el correo electrónico, frente a autos de inadmisión por haberlo hecho por correo electrónico, ¿vale? Entonces, se está impulsando, además alguna dice que en los tiempos que corren, pues no admitir el correo electrónico parece una broma. Claro, vale, vale. Y yo hasta aquí era un Vale. poco mi intervención. Pues voy a ser muy breve porque, como os decía, os mostré unos datos que creo que son bastante reveladores. La columna de la izquierda tenéis los tiempos medios que se han sacado. Hemos sacado los últimos años, el 24 y 25, ¿vale? El tiempo medio que se tarda en que un juzgado admita una demanda a trámite. Esto, y Ana, corrígeme, hace años era un mes que tardaban en la admisión a trámite, hace años, puede ser. Sí, se tardaba menos, claro. Ahora, solamente desde que el abogado o abogada pone la demanda en el juzgado, hacen el reparto oportuno y les llega para decir lo admito a trámite, solamente ese hecho tenemos en España una media de 4 meses. Hay provincias que van muy bien y otras que no tan bien. Ahí es un poco, os vamos a mandar la presentación, con lo cual luego lo vais a ver. Esto que ahora, el de la derecha, vais a ver el tiempo máximo, el tiempo máximo que está tardando de media un procedimiento hasta que se llega al lanzamiento forzoso. Aquí están excluidos las entregas voluntarias de inmuebles, que gracias a Dios hay muchas entregas voluntarias. Este procedimiento es en el caso de que el inquilino tenga que ir al desalojo forzoso, es decir, que vaya allí a echarle de la vivienda. Hay muchos que se llegan a acuerdo antes, que se marchan de la vivienda, pero si tenemos que cuantificar el tiempo, es una media de 11 meses, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que depende de la provincia, que veis que en algunos casos se nos ha ido hasta 17 meses, ¿vale? En otros ha ido a 6 meses o 4 meses, en el caso de Baleares, que puede ser casos mucho más concretos, pero que no es lo habitual. Pero esto tienes que tener en cuenta que es desde que el abogado presenta el juzgado la demanda hasta que obtengo la protección del inmueble. Pero no hemos contado con el periodo que hay antes, ¿vale? Es decir, que antes de presentar una demanda hay que pasar, porque primero yo me tengo que esperar 2 meses a poder presentar una demanda. A lo mejor si la presentado por un mes, puede decir el juzgado que esto es un mero retraso y no te la admite a trámite. Con lo cual, Claro, y tenéis en cuenta que cuando se habla de Baleares, al final hay distintos partidos judiciales. A lo mejor en Inca tardan, pues estos son medias. A lo son mejor en medias. Inca tardan 10 meses y en Palma de Mallorca, en un juzgado X, pues tardan 3. Entonces, al final Son son medias. medias. Sí, Son porque medias. dentro de, claro, dentro de cada uno hay muchos partidos judiciales o incluso en Madrid hay muchos juzgados, porque depende un poco de... Claro, hay partidos judiciales que nosotros llamamos cocos, como Illescas, por ejemplo, que eso es demoledor. O sea, no hay quien avance un procedimiento en ese partido judicial o en Valdemoro algún juzgado, entonces esos siempre nos van a dilatar los procedimientos, pero están identificados. Sí, entonces tenéis que contar con este plazo y el plazo anterior que se tarda en presentar la demanda. Si esto ahora lo tenemos que agravar con el tema de los MAX, pues entonces, claro, si son 2 meses que tengo que tener ahí una demanda
y luego se va a retrasar 2 o 4 meses, incluso en el caso de que se llegue a una negociación, o sea, que haya negociación, pero que luego no se lleve a cabo, estamos hablando que podemos retrasarlo. Y de hecho, eh, una de las cosas que sí que se sacó es que los seguros de impago alquiler ya no sean solo por 12 meses. Ya pudimos convencer a las aseguradoras que amplíen esos plazos y aquí podemos jugar un poco con lo que sabemos. Oye, pues mi vivienda está en Madrid, pues necesito 18 meses de rentas. Está en Valdemoro, necesito 24 meses de rentas. Es decir, que viene un poco así. De hecho, estamos preparando desde Renta herramientas para que cuando hagamos el scoring del seguro de impago, os digamos en qué medias está actualmente esa provincia, ¿vale? Para que podáis vosotros pues valorar si cogéis más rentas o no. Porque al final, ¿qué le cuesta a un propietario este tema del más? Pues al final, bueno, primero hemos sacado una nota de prensa hace poquito por el desconocimiento que hay, porque el 30% no sabe que esto existe. Pero la anterior, por fin. No sabe que existe este servicio que lo cubren las compañías aseguradoras dentro de sus coberturas y no ha hecho ningún incremento de prima, pues está valorado en unos 600 euros, que al final tienes que ir con un abogado, las comunicaciones, etcétera. Y al final esto, ¿qué le va a costar a un propietario dilatarlo? Pues con una renta media de 900 euros, pues te puedes ir a 3.500 euros, que te va a costar realmente esta dilatación en el tiempo. De ahí viene que muchas veces los seguros de impago pues han tenido que adecuar esto y han aumentado sus meses de rentas. Y lo que han hecho y lo han hecho muy bien es que este coste del servicio ya lo incluyen dentro de sus coberturas. Han tenido que aumentar primas, por lo menos a fecha de hoy, que siguen así. Así que bueno, pues esto ha sido un poco para haceros entender cómo está la situación. No sé si Dani, porque tengo el ordenador un poco más lejos, ¿ha habido alguna preguntita que podamos aclarar? No sé cómo vamos de tiempo, pero yo creo que estamos Vamos ya un fuera de tiempo. poco justos, pero bueno, podemos leer un par si queréis y el Estamos un poco fuera resto de se tiempo, responderán por pero correo. vale, de todas formas, lo que te he dicho, por correo podemos. Vale, Alicia pregunta si los contratos de alquiler firmados antes de la norma van a más. Sí, porque lo que se tiene en cuenta es la fecha de presentación de la demanda. De hecho, hay una auto de la Audiencia Provincial de Málaga también que lo dice, porque había dudas de que se aplicaba retroactivamente incluso, pero no, son las demandas que se presentarán a partir de abril. Sí, sí, que para abajo. A ver, algunas sí que no. Bueno, son muchas las preguntas que habéis hecho y yo creo que os las vamos a mandar contestadas porque ya son. Sí, hay cosas muy concretas que, bueno, Sí. ya os diremos. De todas maneras, os dejo aquí mis datos si queréis Eso es. Sí, 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 sí. en el chat. Sí, las cosas que son más concretas, como Esther, que pregunta temas de responsabilidad de contratos, se mancomunada o solidaria, cosas así, os lo vamos a contestar luego. Es más, vamos a compartir las preguntas y las respuestas por si a alguien alguna pregunta le haga un compañero que está en la sala, pues que pueda ver, pues mira, esto no había caído y con lo cual lo responderemos. Sí, porque además me estáis haciendo consultas también de temas vulnerabilidades y demás, que bueno, no es el objeto de hoy. No sé si en algún momento incluso podíamos hacer alguna jornada sobre esto, pero vamos, todo lo que sea o sea, si hay una situación de vulnerabilidad, también se van a prorrogar los plazos. Sí que es cierto que estamos a ver si a finales de año no prorrogan nuevamente la medida y solo habría una posibilidad, que en el caso de personas físicas son 3 meses o 4 meses, en el caso de personas jurídicas, que es la que ha existido siempre. Vale, ahora tenemos el tema del decreto COVID, que es lo que nos está perjudicando de cara a la recuperación de la posesión. Pero bueno, eso es algo que estamos esperando a ver si acaba. Es que además son consultas muy concretas sobre casos muy particulares que, bueno, ya si queréis lo vemos más detenidamente. La idea era daros una noción muy genérica de lo que son los MAS, de deciros que existe y de decir las implicaciones que esto tiene en cuanto a plazos y cómo podéis protegeros. La protección o bien el seguro de impago o bien no, vamos, yo la acumularía, tema de seguros de impago y tema de contratos. Es muy importante y muy relevante como cuando se firma un contrato y se redacta un contrato, hacerlo con cabeza, ¿vale? Así que nada, si seguimos hablando y bueno, nos tenéis aquí tanto el despacho García Pi como a Renta, pues para lo que necesitéis. Así que bueno, pues muchas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado y espero que os haya servido, ¿vale?
Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.